tal? Luis, un gusto poder Muy conversar buenos, contigo y que sea amena esta conversación. muy buenos días, Hermes. Aprovechar también para saludar a los seguidores por las redes sociales. Gracias por la oportunidad, estamos para conversar, para dialogar. Nuestros amigos seguidores quieren saber de Luis Alberto. Efectivamente, yo soy de Lagunas. He nacido y crecido acá en este hermoso distrito. Mi primaria he estudiado en Misional Goret, de primero a sexto. Y también mi secundaria he cursado ahí en Misional Goretti. Soy parte de la primera promoción del, del Colegio Goretti. No, y mis estudios superiores, Hermes, lo hice en la Universidad Nacional Amazonía Peruana. Soy licenciado en educación, en la especialidad de ciencias sociales. ¿No? Y eso, Hermes, parte de mi infancia, parte de mi niñez, ha sido estrictamente aquí en Laguna. ¿No? Yo me siento orgulloso de ser lagunino en cualquier espacio donde yo estoy o esté. Siempre digo que soy de Laguna. Yo a Laguna lo tengo presente. De acá somos papás, ¿no? Mis hermanos, todos somos de este hermoso distrito. Este libro, ¿no? Amor en tiempos de violencia. Vamos a entrar un poquito de qué se trata y tus proyectos a futuro sobre el inicio de tu vida como escritor, ¿no? Ya reconocido. Vamos más adelante también a detallar un poquito de ese aspecto, ¿no? De reconocimiento también. Muy bien, Hermes. Hace aproximadamente en tiempos de pandemia, te comento esto, Hermes, que en los tiempos de pandemia, cuando vino el coronavirus, cuando nos encerraron, ¿no? Se me ocurrió en algún momento de repente tratar de escribir algo sobre lagunas, ¿no? Y le escribí y en esos tiempos hice un pare. Nuevamente le volví a retomar y yo siempre pensaba que en algún momento lo voy a publicar, ¿no? No nos olvidemos, Hermes, que esta publicación, para cuando alguien quiere publicar un libro, es un proceso largo, que tu trabajo pues va de mano en mano para que al final quede bien expedito para publicarlo, ¿no? Entonces, el año pasado, perdón, el anteaño pasado, Hermes, cuando estuve trabajando en la Media Loma, un amigo, un pintor reconocido también, el Michael Sinarau, me dice un día, Luis, yo tengo un amigo que se llama Müller Vázquez, con él puedes publicar. Y de verdad me contacté con él, estamos hablando de... Müller Vázquez, ¿de dónde es procedente? Müller Vázquez es un escritor tarapotino. Él es el gerente general de Trazos Editores. Trazos es una editorial donde la mayor cantidad de escritores altamazoneses han publicado ahí. Ahí entonces me contacté con él, estamos hablando del 2023. Te contactas por medio de Michael Sinarawa, Sí, vía llamadas, vía redes sociales. Michael me recomienda para trabajar con Müller Vázquez y me dio su número y me contacté con él, ¿no? Vía WhatsApp. Pero lo cierto es, Hermes, que hemos conversado y ahí quedó, ¿no? Ahí quedó, para recién volver a retomar la conversación con él recién en el 2025. Y, y el resultado de esto, Hermes, es este libro, Amor en tiempos de violencia. Aunque el título suena bastante conocido porque Gabriel García Márquez tiene un libro también llamado Amor en tiempos de cólera, ¿no? Entonces decidí titularle más o menos así. Ahí a propósito, la carátula le corresponde a Michael Sinara, ¿no? Él me la Él ha sido el que dibujó, ¿no? Sí, la caricatura prácticamente de este hermoso libro que presentas ahora a la comunidad. Sí, ajá, las ilustraciones le pertenecen al artista Michael Sinara, no es un amigo mío. Y como te digo, Hermes, ha ido madurando la idea. El propósito de este primer libro, Hermes, es que mi obra sea conocida en Lagunas. Y te comento también, Hermes, que estaba en Moyobamba y he asistido a la Feria del Libro Amazónico. De lo que estoy bien convencido, Hermes, es también que el artista, el escritor, el pintor, el danzarín, lo que sea, es más reconocido en San Martín. Muy bien, vamos a parar ahí. Todavía tenemos tiempo para eso. Quiero conocer un poco más, primero, con respecto al contenido de tu publicación.
¿no? Aquí nos muestra cinco cuentos, ¿no? Cinco cuentos. Uno es Amor en tiempos de violencia, otro es Lulú, Las campanas de Don Pedro, Ezequiel, El que todo lo ve y El que todo lo sabe, y El gringo del huerto, ¿no? Cinco cuentos que a la lectura he podido dilucidar algunos aspectos, parte de ello con la vivencia local de Lagunas y como parte de ello también la fantasía, ¿no? Eso es lo que yo he podido descubrir dentro de ello, para que explique más o menos a los lectores que han leído tu libro, porque de un escritor, de una publicación, también salen críticos destructivos y como también constructivos. Sí. Hermes, y en primer lugar, no le quise hacer más extenso ya el libro. He tenido planificado programar por lo menos 10 cuentos, pero por recomendación del editor, solamente nos quedamos en 5. De toda vez, Hermes, que ese es un proyecto ya a posterior, ¿no? Los 5 cuentos, Hermes, que está aquí en este libro, son cuentos realistas, de sucesos que han acontecido aquí y en Lagunas. Amor en tiempos de violencia es un cuento que trata sobre la incursión de Sendero Luminoso en Lagunas. No nos olvidemos, Hermes, que esos son episodios que de repente las nuevas generaciones que están viniendo o los jóvenes de hoy en día desconocen, ¿no? Entonces, he escrito yo cómo le asesinan a Pablo Inga. No nos olvidemos que el 29 de junio del 85 incursiona Sendero Luminoso, quema el Banco Agrario, ¿no? Le asesinan a Pablo Inga, le asesinan a un trabajador del Banco Agrario en ese tiempo, ¿no? Y es la historia específicamente de Pablo y su novia Emilia, ¿no? No nos olvidemos, Hermes, que Pablo Inga era un estudiante universitario, ¿no? Que en esas vacaciones que él viene de la UNAP, porque estaba estudiando ahí, viene pues según lo que narro el cuento, es que él viene de vacaciones a comprometerse con su novia, y esa misma noche que se compromete le asesinan, ¿no? Eso es amor en tiempos de violencia. Es parte de la trama que presentas en esta ilustración literaria, que si uno va leyendo, va encontrando también parte de la historia y, como decía, también parte de ficción. Sí, ¿no? Ajá, es historia y al mismo tiempo ficción, ¿no? Es un cuento basado en hechos reales, mejor dicho. Lulú es otro cuento, creo que todos los que vivimos en Laguna le conocemos a Lulú, ¿no? Según algunas personas me han ido haciendo críticas también, que la historia de Lulú que yo cuento, cómo ella se hace loquita, como se dice, ¿no? En el argot criollo, es de repente que no se ajusta tanto a la verdad. Pero sin embargo, Hermes, le he escrito yo a ella contextualizando la época del narcotráfico. Y aquí en Laguna no nos olvidemos que después de la sonada senderista de la década del 80, en los 90 aparecen nuevamente las secuelas del narcotráfico acá. Entonces yo narro aquí que Lulú ha sido víctima de un dopaje, ¿no? No nos olvidemos que Lulú pues era una señorita bastante hermosa, ¿no? Me cuentan los que han vivido con ella parte de su adolescencia, una señorita bastante simpática y que prontamente es convencida. Claro, en tu relato nos muestras a Lulú como una figura, una fémina, como se conoce comúnmente, la más guapa, la más simpática, que tendría un futuro prometedor, y ya se venía también lo que es a fines de años la elección de Miss Lagunas, y era una clara candidata a ser representante de su barrio. Sí, pues, ajá, yo narro que ella era una señorita bastante simpática y que ella pierde la memoria porque es esquizofrénica la señora, que existe acá en Laguna, siempre le vemos deambular a Lulú, pierde la memoria producto de un dopaje del narcotráfico. De lo que yo quiero dar a conocer, Hermes, en este cuento es que en Lagunas ha habido también una sonada
de narcotraficantes, donde se han construido pues, aeropuertos clandestinos. No nos olvidemos que Lagunas, la década del 90, Hermes, ha sido un emporio del narcotráfico acá. Y como, o sea, y el mensaje es eso, ¿no? Más allá de que de repente no se ajusta a la verdadera razón de este Lulú, que se hace lógica, el mensaje es claro, ¿no? Y el mensaje a las nuevas generaciones es que en Lagunas ha existido la sector de narcotráfico. Ahora, tienes también, nos cuentas acá la historia de las campanas de Don Pedro, ¿no? Don Pedro es un ciudadano lagunino que todavía lo tenemos entre nosotros, elabora, fuerte, vigoroso, y aquí nos cuentas una historia en la cual también abarca lo que es la vida religiosa en Laguna. Sí, fíjate, Hermes, que hace un buen tiempo atrás me llamaba la atención cómo una familia común y corriente tiene campanas, ¿no? Y a lo que yo narro acá es entre fantasía y realidad. Es que yo, motivado por la curiosidad, me voy a preguntarle a don Pedro Maricaba de dónde proceden estas campanas. Y haciendo un poquito de investigación histórica, Hermes, vamos a encontrar, nos remitimos que estas campanas, no nos olvidemos que Lagunas era parte de la Comandancia General de Maynas, que su capital era Quito, y Ecuador. Y de Quito se exportaban pues campanas, machetes, ¿no? Y Lagunas era parte de la comandancia. Y de lo que yo trato más o menos acá, Hermes, en este cuento, es que llegar a la fundación de Lagunas, llegar a la época de las reducciones religiosas, no nos olvidemos, Hermes, que en 1535 llegan los españoles al Perú, y 6 años más, Gonzalo Pizarro comienza más o menos a expedicionar el tema de la Amazonía, motivado supuestamente por encontrar el Dorado, que era una ciudad, pues, como los cronistas cuentan, que ellos suponían que era una ciudad pues donde había bastante oro. Y en ese lapso, Francisco de Orellana descubre el Amazonas, ¿no? Pero hay algo, Hermes, que nosotros hemos intentado más o menos obviar, el tema de las rebeliones indígenas. Han existido una cantidad de rebeliones, inclusive los Cocamas. Y en este cuento yo narro que don Pedro Maricaba me comienza él a contar, que don Pedro Maricaba es un vecino, ¿no?, que vive en el barrio Goretti. Él me comienza más o menos a contar el origen de estas campanas, ¿no? Y llegamos a un punto, Hermes, donde las rebeliones indígenas en la Amazonía sí han existido, ¿no? Las reducciones religiosas de los jesuitas, no todo era de maravilla, como nos cuentan a veces, ¿no? Ese cuento, Hermes, ahora la pregunta es, ¿dónde están esas campanas? Porque de un momento a otro, ya estas campanas se desaparecieron. Sí, estas campanas, como tú narras en el cuento, tienen un final inesperado, ¿no? Tú sigues la cronología de tu relato en este cuento de las campanas de Don Pedro y vas buscando quizás en la imaginación que al final vas a llegar y decir las campanas están en tal lugar y te quedas con la sensación de querer ir a buscarlo, ir a verlo y le das un final totalmente diferente e inesperado. Sí, fíjate, Hermes, que más allá de la cuestión histórica, que sería bonito de repente volver a reformularle a los estudiantes de ciencias sociales, a la gente común y corriente también, puede investigar cómo realmente ha sido el proceso de la fundación de Lagunas, ¿no? Por el padre Juan Lorenzo Lucero en 1670. Ahora, las campanas no están en Lagunas. Don Pedro Maricaba, él me contó y en algún momento que se comenzó a especular que estas campanas eran fundidos con oro, y comenzó más o menos a destaparse como una especie de celo entre familiares por querer obtener a las campanas. Y hablo también yo, Hermes, en este cuento sobre la presencia de un cacique rebelde, Pacaya, que ese nombre lo puedes encontrar en el libro del padre José Chantre y Herrera, ¿no?, donde él habla inclusive de este personaje, pero no el Pacaya Irarí, que el fundador de Nauta, sino otro
otro líder. Y que sería, Hermes, creo yo, cuestión de investigar más, ¿no? Profundizar un poco más en la investigación y poder llegar no solamente al origen de la campaña, sino también un poco más al origen también de la historia de Laguna. Sí, Hermes, y termino yo este cuento donde don Pedro Maricaba le arroja al río a las campanas para que se acabe ahí más o menos el pleito por querer obtenerlos. Este es un cuento basado en historia y como les digo, ¿no? Este sería más cuestión de profundizarnos más en la historia misma de Lagunas. Nos escribes en este relato de un personaje muy conocido aquí en Lagunas, como es Ezequio, ¿no? Y le pones el título El que todo lo sabe, el que todo lo ve y el que todo lo sabe. Sí, efectivamente, Hermes, este cuento lo he escrito basado en un personaje bastante pintoresco, pues, en Laguna, ¿no? Que es Ezequio, que todo lagunín le conoce. Hermes, le decidí escribir a él porque dentro de su inocencia, él es el cronista inocente del pueblo, el que todo lo sabe y el que todo lo ve, ¿no? Ezequio es tan pintoresco, es tan enigmático, hasta el mismo tiempo de repente hasta se podría decir como si fuese un psicoanalista, ¿no? Porque Ezequio sabe a rajatabla el comportamiento de todo lagunino. Me llamó la atención escribirle a él porque creo yo que ningún lagunino puede hacer algunas travesuras por ahí, de repente sacar los pies del plato sin que Ezequio se entere. Sí, y justamente hablando de los pies del plato, dentro del contexto de este relato, de tu cuento, nos muestras también o nos das a conocer un amorío, ¿no? Dentro de la historia en la cual Ezequio interviene. Sí, Ezequio, él es un personaje, como te vuelvo a referir, tan inocente dentro de su inocencia. Él, en su mentecita de él está que él se ha graduado con honores de Lucero, del CEBA Lucero. Y actualmente pues él está decidido a estudiar enfermería técnica. Él asiste al tecnológico a pesar que de él no existe registro alguno como si estaría ahí estudiando. Es tan llamativo este personaje, Hermes, que inclusive ha estado envuelto también en algunas disputas amorosas, ¿no? Ha hecho separar familias, ¿no? Es tan pintoresco él que asiste también a misa, ¿no? Él es un personaje multifacético en la vida. Los ves también en los eventos deportivos, en los eventos políticos. Ezequio está prácticamente en todo momento. Por eso, bien claro dice, lo relatas ahí, ¿no? El que todo lo ve y el que todo lo sabe. Sí, ajá. Y mucho cuidado, Hermes, de repente y en algún momento quieres hacer algunas travesuras ahí y no te dejes pillar por Ezequio, porque no es tan pintoresco él, Hermes, que es uno de los cuentos que ha tenido más renombre dentro de mi libro. Ha sido publicado en Pucallpa, ha sido publicado en Moyobamba, ¿no? Y creo que estamos en una tendencia, Hermes, de internacionalizarle a Ezequio, ¿no? Esto va a significar también algo muy llamativo, no solamente para el personaje, sino para Lagunas, porque si lo ponemos en contexto, vamos a poner, por ejemplo, Vargas Llosa. Él es natural de un lugar, ¿no? Y al salir fuera, Perú ha sido su casa. Ahora, en este caso, lo pones en la palestra de Ezequio, y el que menos lee Ezequio o sabe de Ezequio fuera de las tierras de Laguna, no, él es de Laguna. Sí, pues. Hermes, y te adelanto más o menos una primicia. De mi próximo libro se viene Ezequio, el que todo lo sabe y el que todo lo ve, la segunda parte. La segunda parte. O sea, esto todavía se va a poner más interesante. Efectivamente, ¿no? Creo yo que la segunda parte le estoy trabajando va a ser más interesante con mayores anécdotas, ¿no? Pero y así que está real, Hermes, que yo concluyo este cuento diciendo que no es lagunino aquel que no le conoce a Ezequio. En Moyobamba yo les decía a los auditores ahí, a la gente que estaba presente, y les decía, en algún momento cuando vayan a Lagunas, lleguen al puerto Santa Gema y pregunten, quiero conocerle a Ezequio.
y el motocarrista, alguien le va a llevar directamente a su casa, porque así que es un personaje pues bastante conocido aquí en Lagunas, ¿no? Tiene una mente tan inocente él, Hermes, pero todo lo sabe. Y te cuenta muchas veces informaciones que a veces uno no conoce. O de la nada te pregunta algo que ni siquiera estás enterado y no sabes qué responder. Sí, fíjate, Hermes, que Yaciquio es parte de la Iglesia Católica. Yaciquio es activista político. Yaciquio es comerciante. Yaciquio es periodista. Yaciquio es estudiante, ¿no? Él es un personaje multifacético, así que invito a los lectores, Hermes, a adquirir este ejemplar para que se rían. Y también que tengan mucho cuidado. Sí, bastante cuidado, porque de repente alguien quiere hacer algunas travesuras por ahí, sí que prontamente les va a pillar. Pero sí que no lo hace de mala fe. No, efectivamente, ¿no? Dentro de su inocencia. Sí, efectivamente, dentro de su mentecita inocente de él es un hombre, como narra aquí en el cuento, incapaz de hacer daño a la gente, ¿no? Él es un hombre tan inocente. Nos presentas el siguiente cuento, ¿no? Es El Gringo. Y muchos de repente no contextualizan qué tiene que ver el gringo, ¿no? Si los demás cuentos están relacionados con lagunas, ¿no? O personajes conocidos de lagunas, y el gringo, ¿qué tiene que ver el gringo con lagunas? Hermes, fíjate que, para ser exacto, en la calle Fiscarral, cuadra 3, Fiscarral, en las inmediaciones con la calle Jauregui, en la misma esquina, antes existía una mansión, ahí una mansión que nosotros le llamábamos la Casa de la Misión, y la extensión pues era más o menos una cuadra, y en esa mansión Hermes era tan llamativo que era hecho de barro, de adobe. De adobe, tenía un sistema de ventilación pues bastante llamativo, ¿no? Bien construido, y he tratado, Hermes, de investigar quién lo construyó, cómo lo hicieron. Y total resulta, Hermes, que este cuento es parte de la historia de Lagunas, porque estos gringos fundan en Lagunas la primera iglesia protestante, bautista, en Lagunas, cuando no todavía existía ninguna iglesia acá, solamente la católica. Entonces estos gringos vienen a Lagunas, Hermes, motivados por la fe, y comienzan a edificar la iglesia bautista de Lagunas, que hoy día es la iglesia remanente de Dios, ¿no? Entonces lo que me llamó la atención es cómo estos personajes le pudieron haber construido esta casa, y en su huerta era un frutal inmenso, ¿no? Este cuento, Hermes, El Gringo de Huerto, es la historia de Neil Weir. Era un gringo que vinieron solamente a construir la iglesia, pero que al final, Hermes, se terminaron quedando en Lagunas haciendo patria por 30 años. Creo que mencionas también en el libro como que se enamoraron de Lagunas. Sí. Y hay algo que tiene este pueblo, que cuando vienes por primera vez y lo ves y dices, no me voy a quedar, pero vas conviviendo con la gente, vas haciendo de tu día a día, y será el caso también, ¿no? Del gringo Neil, de haberse enamorado y haberse quedado muchos años aquí. Sí, porque supuestamente, Hermes, ellos vinieron solamente a construir la iglesia bautista. Total, se terminaron quedando 30 años. Y haciendo un poquito de investigación, hasta este gringo Neil ha sido regidor, se metió en política, ¿no? Y se quedó pues en Lagunas haciendo patria por 30 años. Entonces yo considero, Hermes, que este cuento es exquisito para conocer cómo se fundó en Lagunas la primera iglesia protestante, ¿no? Este es un cuento realista también, entre ficción y cuestiones reales, ¿no? Pero lo que más me llamaba la atención, me contaron mis papás que le conocieron a él, dice que tenía un inmenso frutal, y cuando te ibas a pedir, por ejemplo, una naranja, y lo que el gringo hacía es darte las semillas. ¿Sabes qué? Siembra tu naranja, ¿no? Pero de una otra manera, Hermes, educaba. Sí, les enseñaba. Enseñaba más o menos a sembrar, ¿no? Ese es, Hermes, el cuento sobre estos gringos misioneros que se quedaron en Lagunas por 30 años. Ellos regresaron a los Estados Unidos cuando Velasco Alvarado hizo la reforma agraria,
y decreta es la expulsión también pues, de ciudadanos norteamericanos en este caso. Y se fueron Hermes, pero nos dejó con un legado bastante buena para el distrito de Lagunas. Queremos agradecer a la Embajada de Recreo Turístico por habernos brindado su espacio y poder entablar y realizar esta bonita entrevista. Y cuando publicaste tu libro, la UGELA ha sido creo que la primera entidad pública quien ha tomado la iniciativa de poder hacer conocido e invitarte, ¿no?, para una presentación oficial de tu libro. Sí, efectivamente, Hermes, hemos coordinado con el profesor Hugo Guzmán, quien tengo una amistad con él, para organizar la presentación ahí de mi libro, ¿no? Una actividad lleno total del auditorio, ha estado bonito, y se iba a acompañar ese día por Hernán Abanto, ¿no? Ha estado Carlos Murayari Coral, el exalcalde de Lagunas, el ingeniero Río Padilla, ¿no? Personajes, el padre Robert Linares, se ha acompañado el padre Carlos Murayari también. No nos confundamos en Carlos Murayari Amasifén, que es el sacerdote, y Carlos Murayari Coral, que es un escritor yurimaguino, ¿no? Ha estado bastante bonito la actividad, ha habido presencia de paisanos laguninos también, ¿no? Un lleno total y buenas intervenciones también de los escritores. Muy bien, después de la presentación del libro que realizó la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, también hubo otra presentación posterior, ¿no? Que lo hiciste en la parroquia San Isidro Labrador en Yurimaguas. Sí, ajá, gracias a la invitación del padre Robert Linares, hemos organizado, bueno, la parroquia organizó otra presentación ahí, esta vez con el público de jóvenes que estaban en la catequesis y también seminaristas, ¿no? Ha estado también ahí el padre Carlos Murayari Amasifén. Él también ha escrito bastante sobre Yurimaguas. Otra actividad de Hermes, un éxito total, ¿no? He donado algunos ejemplares también a los jóvenes ahí. Y la idea es ir difundiendo, ¿no? Mi trabajo, y por ende también para que conozcan algunas anécdotas de Lagunas. Luego tienes otra invitación, ¿no? Lo que es ya saliendo de tierras loretanas, vas a la región San Martín. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, cómo fue el contacto, la invitación y la organización para poder llegar hasta Moyobamba. Sí, de pronto Hermes recibo la invitación de Müller Vázquez, es escritor y el gerente general de Tras Editores. Me hace la invitación a mí y a un cierto número de escritores yurimaguinos, ¿no? Ahí se organizó en Moyobamba la feria amazónica, la Feria Internacional del Libro Amazónico, ¿no? Me invitaron, Hermes. Ahí me di cuenta yo que Moyobamba pues es otro nivel en el tema cultural. Ha habido también otra presentación de mi libro ahí, la actividad fue en la DDC de Moyobamba. Le han reconocido a Arturo de Hernández, a su hijo, le ha hecho un homenaje la jefa de la Biblioteca Nacional. Y una actividad, Hermes, ahí por primera vez he visto la pandilla moyobambina, ¿no? O sea, como te vuelvo a repetir, creo que el nivel cultural es más reconocido ahí. Una actividad, Hermes, también bastante bonito, y me ha servido a mí para relacionarme con más escritores ahí. Muy bien, ahora, con respecto después de las presentaciones, nos comenta de los escritores. ¿Cómo en el ámbito, el mundo de los escritores, cómo te ha recibido, cómo te ha dado la bienvenida? Te han dicho algunos, como decía a un inicio, críticas constructivas, de repente otros destructivas. ¿Cómo ha sido el haber entrado ya en este nicho? Cuando presenté mi libro en la UGELA, Hermes, he conversado con el presidente de los, creo que los escritores en la provincia tienen una asociación, y me hicieron parte, me invitaron a pertenecer allá, y en la feria del libro amazónico, antes de la presentación de mi libro,
hubo la presentación de los escritores yurimaguinos, ¿no? Y obviamente yo no soy yurimaguino, yo soy lagunino, ¿no? Pero a pesar de eso, Hermes, tenemos con Henry Zamora, con Hernán Abanto, buenas relaciones. Ellos son más poetas, han publicado, tienen publicaciones literarias y bastante interesante, el poder conversar ya con ellos. Y Henry Zamora me decía que en estos días vamos a coordinar nuevamente la presentación de mi libro, esta vez en la subgerencia del gobierno regional. Esa es una actividad que todavía está en agenda y en estos días me imagino que el profesor Henry Zamora me ha de dar alguna novedad sobre ello. Muy bien, o sea, sigue habiendo movimiento en torno a tu obra literaria, a la publicación de tu libro Amor en tiempos de violencia. Todavía hay mucho recorrido, recién está empezando. Sí, Hermes, ajá, recién está comenzando y yo también me he quedado sorprendido de la acogida, Hermes. Me he quedado sorprendido de la acogida que ha tenido en Yurimagos particularmente y aquí en Lagunas también, ¿no? Por el tema de los estudiantes, ¿no? Todavía sigue vigente, tengo algunos ejemplares también para el público, ¿no? Estamos en coordinación para nuevamente otra presentación y así vamos viendo cómo más o menos Amor en tiempos de violencia se ha ganado un espacio. Mi primer trabajo. ¿Qué es de ahora en adelante para Luis González con respecto a la publicación de nuevos libros? Hermes, te comentaba que ya vengo trabajando otro libro que quiero publicarle para el año en 2 meses de repente tentativos, puede ser en marzo o de repente en agosto, dependiendo también, Hermes, de la cuestión económica, porque hacer una publicación literaria tiene un costo, ¿no? Se viene Ezequiel, que todo lo sabe, el que todo lo ve, la segunda parte. Se viene el cuento de María y Eugenia, un personaje, el último, Bastión Cocama, aquí en Lagunas. Se viene la historia de Bacacocha, como es una cocha que hoy en día, que después que servía de despensa para Lagunas en el tema del pescado, hoy en día esa cocha se está muriendo, ¿no? Se está secando. Se viene, Hermes, la historia de los maicucos de Lagunas y varios otros cuentos que ya les estoy trabajando, les estoy escribiendo, estoy avanzando sobre ello para una próxima. Con lo que nos mencionas, nos estás dando ya, y también a los seguidores, un adelanto de lo que se viene. O sea, como decíamos, a un inicio se pone más interesante todavía. Sí, Hermes. Pero el trasfondo de todo esto, Hermes, es sacar a la palestra no solamente a mi persona como escritor, sino también a Lagunas. No, yo les decía en Moyobamba, cuando los jóvenes me preguntaban, profesor, ¿y dónde es Laguna? ¿Cómo es Laguna? ¿No? Y como yo siempre digo, Hermes, yo estoy orgulloso de haber nacido en este distrito. Y la idea es eso, ¿no? Es poner a la palestra a nuestro pueblo. Y que no solamente pues de Lagunas se siga pensando, se siga estigmatizando que Lagunas es la zona roja, que en Lagunas hay narcotraficantes, que Lagunas y tanta otra cosa negativa. Lagunas ahora tiene otro rostro. Efectivamente, ¿no? Tiene otro rostro, pero lo que no ha cambiado, y eso sí, grábenlo, es la amabilidad con lo que te reciben, ¿no? Sí. Así como está en el cuento del gringo, ¿no? Vinieron para una acción específica, que era construir una iglesia, y se quedaron 30 años. Ahora vienes y si tomas el agua de Rumiaco, que también podría ser un cuento, tomas el agua de Rumiaco y el que tome el agua de Rumiaco se queda a vivir para siempre en Laguna. Sí, ya, y muy buena idea, Hermes, muy buena idea. Y creo yo que esta entrevista, después de ser tan amena, me estás dando la idea de publicar y de escribir acerca de Rumiaco. No sabía eso, pero gracias. Hay historias, Lagunas tiene un sinnúmero de historias que hay que ir escarbando por todos lugares y a veces te cuento, Luis, merece vale la pena darse el tiempo
de gastarse 1 sol, 2 soles, 5 soles, tomar un traguito con alguien por ahí y te salen buenas historias. Sí, y efectivamente, Hermes, me fui a Arahuante también. Estoy escribiendo, estoy trabajando poco a poco sobre la historia de Arahuante. ¿Por qué este pueblo tiene ese nombre? ¿Qué significa Arahuante? ¿No? Que supuestamente es la conjunción de un terrateniente cauchero, ¿no? Y como te digo, Hermes, también voy a visitar en estos días a los familiares de María y Eugenia. Quiero una foto de ella para poder publicarlo, ¿no? Sí, que la segunda parte. Con respecto a esto, Luis, de repente muchas personas se van a ir preguntando si tú has tenido contacto primero con las familias de los personajes principales de tus cuentos que aún que tenemos en vida, ¿no? Los personajes que intervienen en el cuento, ¿has conversado con ellos? ¿Cómo ha sido, cómo lo han recibido ellos? De repente no les ha gustado, les ha parecido simpático que estén dentro de tu obra literaria, como que para ir más o menos dando a conocer a nuestro público, que nos vea, a nuestros seguidores, que se quedan con esa intriga. Yo también me quedé con intriga de saber, oye, y Lucho escribió, por ejemplo, a Ezequiel, ¿qué dirá su papá o su mamá, sus hermanos, si tienen conocimiento de Lulú? En el caso del primer cuento, Emilia, de repente, ¿cómo reaccionó? Sí, y efectivamente, Hermes, en el tema de Ezequiel, la publicación obviamente no lo he hecho con mala fe. La idea es no dejar mal al personaje, ¿no? Sino trato de resaltar la inocencia de un jovencito, que por cierto se llama Ezequiel. Yo pensaba que se llama Ezequiel o Ezequías, por ahí es Ezequiel con H. Solamente que en mi libro está con E. Ajá, tengo la autorización, he conversado con una de sus hermanas que me dio algunos datos, cuántos años tiene, cómo se llama, ¿no? Por ese lado, Hermes, no hay ni qué tipo de problema. Ahora, en el tema de Lulú, por ejemplo. Sí, en el tema de Lulú, obviamente los que vivimos acá sabemos quién es Lulú, ¿no? Pero me he limitado a escribirle con apellidos o con nombres completos, porque realmente, Hermes, te quiero confesar que no he coordinado con sus familiares, ¿no? Pero por eso me he limitado a no mencionar casi a ninguno de mis personajes con nombre y apellido completo, ¿no? Para evitarnos de repente de algún inconveniente. Luis, un docente, ¿no?, de ciencias sociales, laborando en Lagunas, hijo lagunino, ¿qué mensaje le daría a nuestra juventud y a nuestra población en general? Bien, Hermes, dos cosas muy precisas. A la juventud, a que escriban, a que publiquen, motivarles al estudio, a la lectura. Yo, Hermes, para publicar este libro he tenido que revisar bibliografía, a leer qué estilos tienen los escritores amazónicos, ¿no? Y al público, Hermes, a tus seguidores de tu página, si quieren adquirir el ejemplar, todavía hay de venta, precio cómodo, ¿no? Como apoyarme a mí también, y también está solamente a 10 soles. Ya, ahora, para poder conseguir, yo quiero mi libro, bueno, ya te compré. Lo único que ha faltado, y te voy a comprometer acá sí, en este video, que me lo pongas tu autógrafo. Eso ha faltado, sí, para mi libro, ¿no? ¿A qué número te pueden contactar? Tus páginas de redes sociales para que puedan pedir su libro. Ya, muy bien. Me pueden escribir al 997-331-568. Por las redes sociales estoy en Facebook, en este caso, con mi nombre y apellido completo, Luis Alberto González Arévalo. Y exactamente, Hermes, hay ejemplares también en Yurimaguas, en el asentamiento humano Los Brises del Paramapura. Pueden contactarse con Lilia Elizabeth, que es mi hermana. Y acá en Lagunas, en la calle Fiscarral, con Jauregui, no es casa de mis papás. Ahí todavía hay ejemplares, los últimos ejemplares de Hermes que ya nos quedan, porque Yurimaguas ha sido un éxito total, ha tenido bastante
acogida en nuestro primer. Bueno, vamos a agradecer una vez más a nuestros amigos de Embajada Recreo Turístico por habernos acogido. ¿Qué te pareció este lugar? Sí, Hermes, yo me he quedado bastante sorprendido, a pesar que soy de Lagunas, estoy viniendo primera vez a este lugar, bastante bonito, y invitar a los seguidores y al público de venir a visitar la embajada. Bastante interesante, un lugar lleno de naturaleza, bastante bonito, a primera vista impresionante. Bueno, yo espero volver a encontrarme contigo en otro momento y poder seguir hablando no solamente de obras literarias, sino de otros aspectos. Lagunas es grande, sus problemas son grandes y hay mucho de qué hablar. Sí, y efectivamente, Dios mediante que no sea nuestra última entrevista, Hermes, hay que estar a la expectativa de mi próxima publicación, ¿no? Y efectivamente, como tú mismo lo acabas de decir, Hermes, Lagunas es grande, tiene sus bondades, tiene sus problemas también, como todo pueblo, ¿no? Y ya vamos a cumplir 351 años, 52, si no me falla la memoria, ¿no? Y 355 vamos a cumplir. Por ahí, ¿no? Sí. Y ese es Lagunas, Hermes. Como te vuelvo a repetir, la idea es generar cultura, no solamente que mi nombre sea conocido, que también a través de la literatura también sea conocido Lagunas, Hermes. Yo creo que no es justo que a un pueblo tan bondadoso siga sumergido en pobreza, a veces en miseria, ¿no? Pero a pesar de eso, Hermes, los laguninos somos trabajadores, somos chambas, y a darle duro por la vida, Hermes. De repente para algunos críticos en la edición de este libro no se ha podido encontrar algunas fallas ortográficas que les quisiera decir de repente a los críticos para poner un poco en contexto. Sí, Hermes, lamentablemente hay fallas ortográficas, sí quiero reconocerlo, que ha dado espacio de repente a críticos literarios, ¿no? Estos son errores que no debería de haber cometido, que a mí, al editor, también no nos hemos fijado, no nos hemos dado cuenta. Pero a pesar de eso, Hermes, de lo negativo que hay en la cuestión de fallas ortográficas, que no son muchas, son escasas, pero a pesar de eso, Hermes, nuestro primer trabajo ha tenido bastante acogida. Eso es lo más importante, es lo que hay que resaltar. Lo más importante, Hermes, es que estoy colaborando con Lagunas en el tema cultural, en el tema literario. Muy bien, ahí Luis está regalando su autógrafo para nuestro libro, para tenerlo ya de recuerdo también. Dice lo siguiente, Hermes: para Hermes, con aprecio. Muy bien, muchas gracias, Luis. Ahí tiene, Hermes, reto cumplido, y muchísimas gracias por la oportunidad, ¿no? Y al mismo tiempo, de Recreo Turístico, la embajada, bastante bonita, Hermes. Muchas gracias y hasta la próxima, amigo. Muy bien.